Hola chicos, buenos días, buenas tardes cuando estén viendo este video. Vamos a continuar con nuestro trabajo de ángulos. Estuvimos trabajando la conversión de medidas de ángulos. Si me veo muy cerca es por el zoom para que podamos empezar a trabajar con el pizarrón. Estuvimos trabajando con la conversión de las unidades con lo que nos auxiliamos para medir ángulos del sistema, de números decimales al sistema sexagesimal de manera inversa y del sistema de sexagesimal a radianes. Entonces voy a dejar un trabajo extra. Esto es para los que quieran ganar puntos extra y tiene que ver con la suma y resta de más bien la suma de ángulos y tiene mucha relación con las conversiones que hicimos. Entonces, para quien haya entendido, pues te va a ser muy fácil ganar unos puntos extra para su calificación y mejorar su promedio. Vamos a continuar con algo que se llama recta paralela, o más bien rectas paralelas cortadas por una secante. Van a utilizar información que han estado recabando en tareas anteriores con respecto a ángulos, a sus clasificaciones, y toda esa información nos va a servir muchísimo ahorita. Esta es una clase teórica para que podamos entender mucho mejor los ejercicios de ejemplo que vamos a estar realizando en nuestra clase por la plataforma de Zoom por la tarde al mediodía. Entonces vamos a aprovechar este momento para checar todo lo que es teórico y a lo mejor nos da tiempo de hacer un ejercicio ya con aplicando estos conceptos. Voy a hacer un poco más el zoom. Y bueno, aquí es en plural, rectas paralelas. Quiere decir, rectas paralelas son aquellas rectas que siempre van de cierta manera a una misma dirección, pero nunca se van a tocar en ningún punto. ¿Vale? Una secante es una línea que las va a cruzar. Entonces, cuando sucede eso, nos está generando ángulos. Y esos ángulos tienen relación entre sí. Si se dan cuenta, aquí se nos genera 2 ángulos, 3, 4 ángulos y 4 ángulos en la parte de abajo. Esta es la manera más sencilla que podemos encontrar una construcción o una presentación de ángulos. Dependiendo de dónde estén, los ángulos van a tener una relación entre ellos. Por ejemplo, ángulos correspondientes. Ángulos correspondientes son, por ejemplo, el ángulo A con el ángulo E, el ángulo C con el ángulo G, el ángulo B con el F y el D con el H. Si se dan cuenta, son ángulos que está uno por fuera y uno por dentro. Uno por dentro, uno por fuera. Uno por fuera, uno por dentro. Uno por dentro, uno por fuera. Estos ángulos tienen aparte de esa característica, es que tienen la misma medida. Es decir, son ángulos congruentes. Eso ya lo deben de tener por ahí en alguna de las tareas que hemos dejado anteriormente. Un ángulo congruente es aquel ángulo o aquellos ángulos que poseen la misma medida. Es decir, si el ángulo A vale 120 grados, entonces por lo tanto el ángulo E también vale 120 grados. Si el ángulo C vale 60 grados, el ángulo G también vale 60 grados. Y así sucesivamente. Los ángulos correspondientes siempre van a poseer la misma medida, son congruentes. También tenemos ángulos alternos internos.
Cuando nos refiramos a algo interno, vamos a pensar en lo que está entre las dos paralelas, lo que está dentro de esas dos paralelas. Los ángulos internos que podemos observar aquí son el C y el F y el D y el E. Alternos porque están en diferentes lados, internos porque están dentro de lo que es el espacio que generan las dos rectas paralelas. Y también van a ser congruentes, es decir, van a tener la misma medida. Si el ángulo C vale 60, el F también vale 60. Si el E vale 120, el D vale 120, porque son alternos internos. Así como tenemos alternos internos, tenemos alternos externos. En este caso son A y H y B con G. Al igual que los anteriores, también son congruentes, tienen la misma medida, ¿sale? Si se dan cuenta, podemos ver que esta abertura es muy similar a esta, y esta es más pequeña y esta es igual, con ese nivel de abertura. Tienen también la misma medida. Eso con respecto a todos los ángulos congruentes que nos podemos encontrar en este esquema de rectas paralelas cortada por una secante. También tenemos las siguientes relaciones que se llama colaterales internos, ángulos colaterales internos, y ellos son C y E, D y F. Los que están adentro, pero ahora son los que están en el mismo lado. Los colaterales internos van a ser ángulos suplementarios. ¿Qué quiere decir? Que la suma de esos ángulos da 180 grados. Por ejemplo, si el ángulo E vale 150, ¿cuánto vale C? Entonces, ¿cuánto me falta de 150 para llegar a 180? Pues 30 grados. Entonces, ya tenemos el valor de los dos ángulos. Igual pasa acá. Si este vale 30 grados, entonces por lo tanto el ángulo D tiene que valer 150 grados. Igual que los alternos, también tenemos externos como internos. Los externos son A y G y B y H, y también son suplementarios. Es decir, que si este vale 100, este va a valer 80. Y si este vale 80, este va a valer 100. Y por lo tanto, también va a valer 80. ¿Sale? Entonces, esto es cuestión de estarlo practicando para que ya no nos resulte extraño o hacernos bolas quiénes son quién. Vamos a hacer un ejercicio. Felicito a las personas que me mandaron las últimas tareas con el formato de tarea. Se ve muchísimo mejor el archivo y ahora sí parece un buen trabajo del nivel que están cursando. Les va a servir mucho porque ya van a llevar práctica para niveles, para los próximos cursos que van a estar tomando, y pues posteriormente si quieren hacer una carrera universitaria, pues les va a servir muchísimo manejar ese tipo de formatos. Vamos a ver, voy a voltear el esquema, porque muchas veces cuando nos lo cambian de lugar es cuando ya no sabemos qué hacer. Vale, si me dicen que este ángulo vale 70, vamos a poner. ¿Cuánto vale este y este?
me están dando un ángulo y me piden que yo identifique los demás. Entonces podemos comenzar con nuestra clasificación de ángulos alternos, o más bien ángulos correspondientes. El ángulo correspondiente son congruentes, entonces tienen la misma medida. En este caso, este ángulo de 70 grados es congruente con este ángulo E, entonces E vale 70 grados. ¿Sale? E es alterno interno con D, alterno interno, y los alternos internos valen 70, bueno, valen lo mismo. ¿Sale? Ahora, si nos vamos a otra, ¿cómo se llama? A otra relación, D es colateral interno con F, entonces son suplementarios. Entonces, ¿cuánto tiene que valer los suplementarios? 180. Si ya tengo acá 70, para 180 me falta 110 grados. Y resulta que F es alterno interno con C, entonces C también vale 110. ¿Sale? Este ángulo de 70 es colateral externo con G. Los colaterales externos son suplementarios. Entonces, si ya tengo 70, para 180, 110. Aquí tenemos otra relación que debieron de haber tenido por ahí en su tarea. Los ángulos opuestos por el vértice. Los ángulos que son opuestos por el vértice miden lo mismo. Entonces B vale 110. Y por lo tanto E es opuesto por el vértice con H. Esto mide 70 grados. Vamos a dejarlo tantito así. Vamos a reforzarlo en nuestra clase por Zoom y vamos a emplear expresiones algebraicas para pues aprovechar que ya tienen la información de expresiones algebraicas y lo vamos a aplicar ahora para los ángulos. Entonces nos vemos por Zoom y hagan su tarea. Estoy pensando en realizar asesorías extra, pues, tal vez para el día viernes. No sé si tengan clase el día viernes, me lo comentan por ahí, para que pues todos puedan estar entregando su tarea. Hasta luego.